Hola, estimada estudiante, espero que estés súper bien. Hoy día voy a volver a rememorar la lectura de las páginas 243 en adelante que hemos estado viendo en clases que nos van a servir para el día de mañana. Y corresponden a Byung-Chul Han, que nació en Seúl en 1959, Corea del Sur, que es un filósofo contemporáneo dedicado a los estudios culturales. Dialoga intelectualmente con autores de renombre como Roland Barthes, Giorgo Agamben, Peter Sloterdijk, Jürgen Habermas y Michel Foucault. Cursó estudios de filosofía en la Universidad de Friburgo y de literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. El texto que leeremos o que leerás corresponde a su obra Psicopolítica 2014. En ella reflexiona acerca de las formas de control social en el siglo XXI. Yo sé que este libro ya o este texto ya lo hemos revisado en clases, pero es bueno que lo volvamos a considerar. El Big Brother amable. ¿Ok? Neolengua. Es la lengua ideal en el estado vigilante de Orwell. Tiene que desplazar totalmente a la vieja lengua. La neolengua tiene como único fin estrechar el espacio de pensamiento. Cada año, el número de palabras disminuye y el espacio de la conciencia se reduce. Syme, un amigo del protagonista Winston, está entusiasmado por lo bella que es la aniquilación de las palabras o de palabras. Los delitos de pensamiento deben resultar imposibles erradicando del vocabulario de la neolengua las palabras que se requieran para estos delitos. Así también se elimina el concepto de libertad. Ya en esto se distingue sustancialmente del panóptico digital, que hace un uso excesivo de la libertad. No la eliminación, sino el incremento de palabras sería lo característico de la sociedad de la información actual. La novela de Orwell está dominada por el espíritu de la Guerra Fría y la negatividad de la hostilidad. El país se encuentra en una guerra permanente. Julia, la amante de Winston, presume que las bombas que caen a diario sobre Londres las lanza el mismo partido del Big Brother, con el fin de mantener a los hombres bajo el miedo y el terror. El enemigo del pueblo se llama Manuel Goldstein. Es el dirigente de una red de conspiración que, de forma clandestina, persigue la caída del gobierno. El Big Brother se encuentra en guerras ideológicas con Goldstein. En la telepantalla se emiten los 2 minutos de odio contra Goldstein. Y en el Ministerio de la Verdad, que en realidad se trata de un ministerio de la mentira, el pasado se somete a control y se lo adecua a la ideología. La psicotécnica que se aplica en el estado vigilante de Orwell es el lavado de cerebros con electrochoques, privación de sueño, aislamiento, drogas y tortura corporal. Y el Ministerio de la Abundancia, neolengua, mindancia, se ocupa de que ya no haya suficientes bienes de consumo. Se genera una escasez artificial. El estado vigilante de Orwell con sus telepantallas y cámaras de tortura se diferencia sustancialmente del panóptico digital con Internet, el smartphone y las Google Glass, en las que domina la apariencia de la libertad y la comunicación ilimitadas. Aquí no se tortura sino que se tuitea o postea. Aquí no hay ningún misterio o no hay ningún misterioso ministerio de la verdad. La transparencia y la información sustituyen a la verdad. La nueva concepción de poder no consiste en el control del pasado, sino en el control psicopolítico del futuro. La técnica de poder del régimen neoliberal no es prohibitoria, protectora o represiva, sino prospectiva, permisiva y proyectiva. El consumo no se reprime, se maximiza, no se genera escasez, sino abundancia, incluso exceso de positividad. Se nos anima a comunicar y a consumir. El principio de negatividad, que es constitutivo del estado vigilante de Orwell, cede ante el principio de la positividad. No se reprime las necesidades, se las estimula. En lugar de confesiones extraídas con tortura, tiene lugar un desnudamiento voluntario. El smartphone sustituye a la cámara de tortura. Y el Big Brother tiene un espacio amable. La eficiencia de su vigilancia reside en su amabilidad. El Big Brother benzamiano es invisible, pero omnipresente en la cabeza de los reclusos. Lo han interiorizado. En el panóptico digital nadie se siente realmente vigilado o amenazado. De ahí que el término estado vigilante no sea apropiado
para caracterizar el panóptico digital. En esto uno se siente libre. Precisamente esta libertad sentida, que está ausente en el estado vigilante de Orwell, es un problema. El panóptico digital se sirve de la revelación voluntaria de los reclusos. La iluminación propia y la autoexplotación siguen la misma lógica. Se explota la libertad constantemente. En el panóptico digital no existe ese Big Brother que nos extrae información contra nuestra voluntad. Por el contrario, nos rebelamos. Incluso nos ponemos al desnudo por iniciativa propia. Es legendario el anuncio de Apple que en 1984 centellaba en la pantalla durante la Super Bowl. En él, Apple aparece como libertador contra el estado vigilante de Orwell. Trabajadores sin voluntad y apáticos se adelantan en una gran sala y escuchan el discurso fanático del Big Brother. En la telepantalla, entonces una corredora irrumpe en la sala, perseguida por la policía del pensamiento. Avanza sin vacilar y delante de sus pechos bamboleantes lleva un mazo. Corre decidida hacia el Big Brother y arroja con rabia el martillo en la telepantalla que explota. Los hombres despiertan su apatía. Una voz anuncia el 24 de enero Apple Computer introducirá Macintosh y verás por qué 1984 no será como 1984. Frente al mensaje de Apple, el año de 1984 no marca el fin del estado vigilante de Orwell, sino el comienzo de una nueva sociedad de control que lo supera con creces y eficiencia. Comunicación y control coinciden totalmente. Cada uno es el panóptico de sí mismo. ¿Okay? Y teníamos el texto de Viktor Frankl, que estaría siendo un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco de ascendencia judía, creador de la logoterapia y el análisis existencial. Ejerció la medicina y la psiquiatría en Viena hasta la ocupación nazi. Entre 1942 y 1945 fue deportado con su familia a distintos campos de concentración, entre ellos Dachau y Auschwitz. Logró sobrevivir, no así su familia. Escribió El hombre en busca del sentido en 1946, para indagar cómo en el ser humano puede sobrevivir a una experiencia traumática y horrorosa como los campos de concentración. El fragmento que leerás pertenece a ese texto. La libertad interior. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? No existe una libertad espiritual frente a la conducta y al entorno. ¿Es correcta la teoría que nos presentan al hombre como un producto de unos factores condicionantes, bien sea de la naturaleza biológica, psicológica o sociológica? ¿Acaso el hombre es un mero producto fortuito del sumatorio de esos factores? Y lo que es más importante, demuestra las reacciones psicológicas de los intentos internos que el hombre es incapaz de escapar a la influencia de las circunstancias externas. Cuando éstas son tan asfixiantes como las reglas de un campo de concentración, carece el hombre de la capacidad de decisión interior cuando las circunstancias externas anulan o limitan la libertad de elegir su comportamiento externo. Puedo contestar a las preguntas anteriores desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a los principios. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos. También se comprueba cómo algunos eran capaces de superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El hombre en busca del sentido, Barcelona, Herder. Interesante, ¿verdad, estimadas? Recuerden volver a leer estos textos, tenerlos en consideración para lo que estaría siendo nuestra siguiente actividad. Recuerda el concepto de panóptico. Dejémoslo acá. Dice aquí, el concepto
El concepto de panóptico alude a la manera en que el poder político y económico controla a las personas sin que ellas sean capaces de advertirlo. Proviene del diseño de una cárcel propuesto por el arquitecto inglés J. Bentham. En este diseño el vigilante puede ver a todos los presos, pero estos no ven al vigilante. Benthamiano, adjetivo derivado del apellido del arquitecto inglés J. Bentham, quien fue el promotor del diseño del panóptico, y psicopolítico, concepto que utiliza Byung-Chul Han para designar mecanismos de control que utilizan grupos de poder. Dichos mecanismos apuntan a estimular los deseos y aspiraciones psíquicas de la población. Es opuesto, por lo tanto, al control físico, y esta es la diferenciación que hace entre 1984 de Orwell y lo que estaría siendo el Big Brother amable que nos hablaba o se hablaba en este pequeño texto de este filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han. Se cuidan, que estén muy bien. Bendiciones, nos estaremos viendo.